Hola, yo soy Guri, te doy la bienvenida a mi canal Jugando con Colores. Soy una emprendedora que pinta cuadros, de eso quiero hablarte hoy. Hace poco inicié este canal Jugando con Colores para tratar 3 temas: mi obra pictórica, de la que estás viendo diseños ahora, negocios de arte y cómo ganar dinero en internet, emprendiendo con arte. En este punto voy a pedirte muy especialmente que te suscribas al canal, des un like, comentes y compartas, lo necesito mucho para hacer crecer el canal y poder continuar publicando estos videos, gracias. Aquí quiero compartir mi experiencia de emprendimiento, con total responsabilidad, transparencia y honestidad, sabiendo que lo más valioso que tiene una persona es su tiempo de vida, que es lo que invertirás para tomar esta guía de emprendimiento. En mayo del año 2022, di los primeros pasos en Jugando con Colores, emprendimiento de arte. Es mucho lo que he experimentado, acertado, errado y aprendido, de pintura, organización de ideas, planificación empresarial, ejecución de proyecto, producción, administración, finanzas, mercadeo, ventas y nuevas tecnologías. Y deseo compartir contigo todo este conocimiento, sin ningún costo financiero para ti. Eso sí, no es gratis. Te pido un poco de tu valioso tiempo y un poco de paciencia y que veas este video hasta el final. En ese punto te revelaré una valiosa clave para emprender en Internet. Poseo una larga trayectoria profesional, he trabajado en empresas transnacionales como Sony, entre otras, ejerciendo cargos nacionales e internacionales, como empleada, asesora y consultora externa. Además de iniciar empresas familiares. Iniciar Jugando con Colores ha sido un reto con reglas de juego nuevas, impuestas por el COVID-19, evento global que impuso un cambio profundo en la operatividad empresarial, entre otros ámbitos. El COVID-19 cambió todo para siempre. Esta es una realidad que nos obliga a capacitarnos en nuevas fortalezas profesionales, porque se han abierto nuevas oportunidades con maneras de hacer diferentes. Eso ha ocurrido con mi persona y sé que ha ocurrido con muchas personas, sobre todo, personas de 50 años en adelante. Como emprendedora quiero darte algunas sugerencias para contribuir con tu emprendimiento y te animes a acompañarme en este camino. Podemos hacerlo juntos y lo que aprendas podrás adaptarlo a tu realidad personal y social. Te advierto que este canal no es para engañarte con historias de falsa prosperidad que buscan venderte un curso de dudosa validez y tampoco se trata de robarte tu valioso tiempo. Este canal es para emprender en serio y con método. Si de verdad te interesa, llegaste al sitio correcto. Un verdadero emprendedor no necesita motivación, ya la tiene, necesita información y eso te daremos aquí. Emprender un negocio es un sueño de muchísimas personas, pero la mayoría lo postergan por años, fantaseando en cómo sería su vida si hubiera iniciado ese negocio, sin darse cuenta de que pueden empezar en cualquier momento y ese momento es un aquí y ahora de todos los días. El momento de iniciar una empresa no caduca, no vence, no se cancela, mientras estés vivo y sueñes. Te compartiré algunos consejos según mi experiencia en emprendimientos personales y familiares y para las grandes empresas en las que he trabajado por muchos años. Inicia, da el primer paso, identifica la acción y ejecútala. Soñar con emprender es la ocupación mental de por lo menos 40% de las personas, pero menos del 1% lo llega a realizar y es casi seguro que tú eres una de esas personas que todos los días postergan ese sueño. Te pregunto, ¿y por qué no lo haces realidad? Tal vez creas que tienes mucho tiempo o que ya no tienes tiempo. Ambas creencias son falsas. Tienes tiempo, pero ese tiempo se acaba con cada día que pasa y no tienes el control. Y si lo estás pensando, estás vivo, tienes tiempo. El momento de dar ese primer paso para emprender un negocio es aquí y ahora, no hay otro momento. Y no dejarás de soñar porque inicies. Todas las personas que un día emprendieron empezaron exactamente en el punto en donde estás tú ahora, en cero, y sí, no tengo dinero, es tu razón, te diré que casi ningún empresario exitoso tuvo dinero para emprender. Inicié Jugando con Colores con $80 americanos, pagados con mi tarjeta de crédito y ya tengo 18 meses de operación. Para mí, el primer paso fue hacer una investigación en Internet que me permitió ordenar mis conocimientos, identificar áreas de negocios para aplicar esos conocimientos y que hicieran clic, y di con el arte. Y todo lo que necesité fue tiempo, método de investigación y una computadora que se dañó casi que al empezar. Seguramente tú también tienes lo necesario para arrancar. ¿Cuál es tu primer paso? Da el primer paso ahora. A partir del primer paso, dedica todo tu tiempo al emprendimiento.
El éxito de un emprendimiento solo llega después de dedicarle todo el tiempo necesario. No tendrás éxito si le dedicas 15 minutos al día a tu sueño empresarial. Un emprendimiento es como un bebé, es tu bebé. Si le da fiebre, lo atiendes de inmediato porque es pequeño y una fiebre lo puede matar. Así es un emprendimiento y debes cuidarlo como tu bebé. Un emprendedor dispone de 3 materias primas para construir su negocio y estas son: conocimientos, tiempo y disciplina. Si tu interés por emprender es real, estarás dispuesto a dedicar todo tu tiempo, incluso si te sientes perdido, si te trabas y no sabes qué hacer para continuar. Aún así, debes levantarte temprano e iniciar tus tareas diarias. Si insistes 15 minutos, se aclara el siguiente paso que debes dar para continuar y sin darte cuenta, estarás inmerso en una dinámica productiva de avance. Es como el dicho, se abre el apetito, comiendo. Suele ocurrirme que el día que menos entusiasmo tengo y que más me cuesta empezar mis tareas, es el día más productivo al final de la jornada de trabajo. Entre mayo y diciembre de 2022 trabajé de 16 a 18 horas diarias, de lunes a lunes. Pinté 7 cuadros, tomé más de 1000 fotografías, edité más de 3000 imágenes. Abrí 4 tiendas y activé las redes sociales. Además de las tareas de administración y finanzas. Pues así es para todos los emprendedores. Al principio eres un autoempleado y tienes que realizar todas las tareas necesarias para avanzar con tu emprendimiento y para eso, necesitas dedicarle mucho más que 15 minutos al día. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle a realizar tu sueño? Ya iniciaste. Sé profesional y capacítate continuamente. Ser empresario es una profesión. Como emprendedor, todos los días tienes que tomar decisiones, unas más críticas que otras. Todas tienen un costo que pagar o que cobrar y solo tú puedes tomar esas decisiones. Eres el líder, eres el dueño, eres el que ganará o perderá. Y con cada decisión va a ocurrir una de estas 3 cosas: acertarás, errarás, aprenderás y cada una de estas cosas sumará background a tu emprendimiento y a ti, mejorando las posibilidades de éxito, por lo que no debes postergar decisiones, por pequeñas que te parezcan. Y si te equivocas, procura hacerlo como un profesional, es decir, asume el error, aprende y vuelve a intentarlo, lo más rápido que puedas. Debes ser profesional en todo y con todos, tal como que trabajaras para otro. Y por favor, no te olvides de capacitarte en todo aquello que permita el desempeño más efectivo y eficiente de tus tareas. Hoy, con las nuevas tecnologías, capacitarse de manera continua es otra tarea en el plan de trabajo anual. Incluye por lo menos 10 horas de capacitación mensual en tu plan. Controla su cumplimiento y pone en práctica lo aprendido, te servirá cuando tengas que actualizar nuevo conocimiento del tema. Para gerenciar jugando con colores, he tenido que aprender el uso de no menos de 20 aplicaciones y plataformas que son insumos del proceso productivo de mi emprendimiento. En este canal tendremos una parte para mostrar estas aplicaciones y el uso. Y cuando tu emprendimiento llegue al flujo de ingresos constantes y suficientes, esto ocurre entre el mes 18 y el mes 24, usualmente, reinvierte en tu negocio, para mostrar la confianza que necesitas de otros. Aunque te parezca que lo lograste, aún te falta para estar firme. Reinvertir en tu empresa te llevará más rápido al espacio de relativa seguridad financiera. Aunque el saldo de la cuenta bancaria exprese millones, aún no eres millonario, tu empresa empieza a hacerlo. Toma en cuenta algo importante: en una empresa todo se paga con dinero, algunas veces en efectivo, otras veces en especie si no lo ves. En una empresa no existe tal cosa como almuerzos gratis. En una empresa, si alguien visita, hay una persona que cobra un sueldo por atenderla. Pagaste la silla donde se sentó y todas las otras comodidades y servicios. Por tanto, la empresa debe ser solvente. Tómate un tiempo prudente para sacar dinero y no dejes de asignarte un salario formal. Eres el empleado número 1 de tu empresa. Tu título es empresario, eres un profesional. Sé sordo, antes, durante y después, como la rana que logró salir del hoyo. Seguramente conoces el cuento infantil La rana sorda, lo recordaré. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las 2 ranas en el fondo, que para efectos prácticos, se debían dar por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles.
Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: «Nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritábamos». La rana les explicó que era sorda, y agradecía que le estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo. La palabra es poderosa y como no puedes impedir que otros expresen sus miedos, no escuches cosas como: «Eres un loco, no puedes, es muy arriesgado, perderás hasta tu casa, hay mucha competencia, la situación del país está muy mala, eres muy joven para eso, eres muy mayor para eso», etc. En la NASA, hay un póster de un abejorro, que dice así: aerodinámicamente, el cuerpo de un abejorro no está hecho para volar, lo bueno es que el abejorro no lo sabe. No escuches al pesimista, saboteador o envidioso, así sea tu papá. Desde el paso 1, tu emprendimiento debe ser escalable en tu idea. Escalable es crecimiento. Una clave para emprender y ser sustentable en Internet es que el negocio sea escalable. Negocio escalable es negocio que puedes hacer crecer al llevarlo al siguiente nivel, y ese crecimiento puede darse en los productos, la cobertura y la diversificación, y eso debes tenerlo claro desde el paso 1. Pasó a explicar el concepto escalable. Escalable es un negocio que pueda tener más de 5 mercados potenciales. Por eso seleccioné arte para mi emprendimiento. El arte tiene por lo menos 10 mercados potenciales que ya son muy rentables, como los videojuegos, por ejemplo. Y con la inteligencia artificial, la creación de imágenes es aún más escalable. En las imágenes que ves ahora, se puede apreciar la transformación de imágenes en una escala de 10, a partir de un solo original. Cada una de las ediciones puede tener un uso distinto, en un mercado diferente. Esa obra ya casi llega a una escala de 1000 imágenes editadas con 1, 2 y 3 pasos de edición. Escalable es delegar tareas, proyectos y áreas del negocio, compartiendo ganancias con personas o empresas que sean mejores que nosotros en determinados procesos o mercados. Y para ser más clara, pondré un ejemplo del concepto escalable muy familiar para todos. Este es la telefonía celular. Un minuto aire de ese servicio tiene un precio y ese minuto puede ser vendido millones de veces. Como voz, datos y otros servicios como billetera virtual. Este último servicio no lo presta la operadora móvil generalmente, lo presta un operador financiero por delegación de la operadora móvil. Si quieres emprender en Internet, tu idea de negocio debe ser escalable para que sea sustentable. ¿Cómo vas a crecer en productos, servicios y mercados? ¿Cómo vas a reclutar y formar equipos de trabajo? ¿Cómo vas a conseguir financiamiento? Todos estos como y otros van a aparecer y debes estar muy claro en cada uno. Escalar en uno es crecer en todos porque los arrastra. En Jugando con Colores hemos identificado 3 mercados para escalar una vez que el e-commerce esté firme. Escalable también es mejora continua, no le tengas miedo a equivocarte, investigar, revisar y cambiar procesos. Es un riesgo, pero rompiendo también se aprende. Por último, enamórate de tu emprendimiento, siente pasión por lo que haces y trabaja 10 horas al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año y verás el éxito de tu empresa. Por favor, si te gustó el video, suscríbete, da un like, comenta y comparte, es muy importante para mi emprendimiento que lo hagas. Gracias. Hasta pronto.